y amén. Bien, hermanos. Ahora estamos entrando a lo que es la lección número 8, el principio número 8, que es pues una interrogante que se hace en este material. ¿Dónde encajo yo? Y a través de esto vamos a dar respuesta. ¿Qué dice Dios, verdad? Sobre este principio fundamental, referente a lo que es el servicio, ¿qué es lo mejor que Dios tiene para mí? Una pregunta que le vamos a dar respuesta bíblicamente a través de algunos versículos que aparecen reflejados. Y dice también como interrogante, ¿acaso no es emocionante saber que Dios tiene un plan para nosotros? Y allí comienza, ¿verdad? Saber de que Dios nos ha seleccionado para tener un propósito fundamental, que tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, que al recibir a Cristo y estar sobre esta tierra, quiere decir que hay un propósito fundamental y cada uno de nosotros somos tan valiosos para Él. Mire qué importantes somos para Dios, ¿verdad? El saber de que somos valiosos, que no solo ha planeado buenas cosas para nuestras vidas, sino que determina lo que es absolutamente mejor para nosotros. Y de esta manera es en la cual nos lleva a la reflexión de un versículo que se encuentra ya en Jeremías 29:11. Leyendo esta interrogante, me llamó la atención esto, porque dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, allí podemos ver, en primer lugar, lo que Dios quiere hacer en la vida de sus hijos, seleccionados para darnos a conocer lo que nosotros debemos hacer sobre esta tierra. Y como dice Efesios capítulo 1, del versículo 4 al versículo 5, donde Él nos dice, según nos escogió en Él. O sea, estas son de las bendiciones espirituales que el Señor nos ha dado. Y aquí empezamos nosotros a ver que Dios nos seleccionó desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, o sea, apartados directamente para Él. Pero para ser apartados también debemos conocer de que debemos caminar sin pecado y sin mancha delante de Él. Hay un propósito en todo esto. ¿Y cuál ha sido ese propósito? Que nos ha seleccionado en amor, habiéndonos predestinado en primer lugar para ser adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y allí está el plan perfecto. Dios viniendo a la tierra, dándonos la oportunidad de reconciliarnos con Dios, de adoptarnos como sus hijos y según el puro afecto total de su voluntad. Y dice segunda de Corintios 5, 18, 20. Y aquí nos comienza a decir, y todo esto es lo que proviene de Dios. Y aquí viene, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces hay un propósito, ¿verdad?, por el cual Dios nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, habiéndonos seleccionado a cada uno de nosotros para llevar adelante el propósito fundamental. Y es aquí que nos reconcilia
consigo mismo por medio de nuestro Cristo bendito, quien pagó el sacrificio en la cruz del Calvario y nos permite a través de esto gozar, ¿verdad?, nuevamente de esa relación con el Dios Todopoderoso, para trasladarnos, para darnos un ministerio de la reconciliación, es decir, de llevar adelante el ministerio del evangelismo, para llevar y compartir las buenas nuevas, reconciliar a aquellos que no tienen esa relación con Dios, para que ellos puedan entrar dentro de ese plan perfecto y maravilloso. Y dice de que Dios estaba en Cristo. Miren, por medio de él era un plan perfecto, reconciliando consigo al mundo. Y dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, tenemos un desafío en nuestra vida de llevar y de compartir la palabra de la reconciliación, que es el mensaje de esperanza, de transformación que Dios tiene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y de esta manera, Él nos hace embajadores en el nombre de Cristo. Por lo tanto, ese comportamiento, ¿verdad?, esa manera de actuar, esa manera de llevar el mensaje, nos hace ser embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Un ministerio que debemos hacerlo por amor, un ministerio que debemos llevarlo adelante todos los días de nuestra vida, para que podamos reconciliar al hombre con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y allí es donde vamos a ir a Juan capítulo 10, versículo 10, cuando dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aquí nos da el propósito a usted y a mí tan claro, que Dios nos da ese propósito para ser parte de su familia y ser parte de la misión que Él nos va a encomendar. Y estas palabras que estamos viendo en este momento a través de la escritura es la que nos da el propósito y poder pensar, poder meditar realmente qué tanto estamos llevando adelante ese plan perfecto de Dios encomendado a nosotros. Porque muchas personas pueden luchar y porque sienten que Dios quiere quitarles la felicidad. Ahora, cuando en realidad su deseo es darnos lo mejor a cada uno de nosotros y una vida tan significativa en la cual podamos tener, alineando, y aquí es donde debemos meditar, alineando nuestras vidas, nuestras agendas y nuestras prioridades. Ajá. Sí, agendas y prioridades con nuestro Dios en este camino para experimentar el gozo y la realización de todo lo que nosotros buscamos. De esta manera en la cual nos introduce a conocer cuál es la misión de Dios. Solo una pequeña anuncio, hermano. En este lugar donde yo estoy, se acaba de ir la luz. Y entonces, hace un ratito, si me llegara a desconectar, hermanos, es porque ya no tengo internet. Y ahí continúa usted, hermano Oscar. Vaya, de acuerdo, hermano. Vaya. Entonces decimos allí que es la misión de Dios. Y cuando hablamos la palabra misión, la definimos como una tarea específica o un propósito específico
que se le da a una persona o un grupo de personas. La misión de Dios es la tarea específica y el propósito específico dado a su iglesia. Y nosotros somos parte de la iglesia. Nosotros hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Y esto nos permite a nosotros poder conectarnos directamente con el propósito y la misión que Dios tiene, esa tarea específica que se nos ha encomendado, como por ejemplo el comisionamiento que se nos da ahí en Mateo capítulo 28, versículo 19 y versículo 20. Por tanto, id, dice, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y miren que él comienza diciendo, por tanto, id. No es algo que usted y yo debemos de elegir, sino es un mandato de parte de Dios para ir y para ser discípulos, comenzando en nuestro lugar. Porque una de las cosas es importante reconocer que si vamos a otras naciones, es la tarea que se nos ha encomendado. Pero lo que nosotros hacemos aquí en nuestro país, teniendo toda la libertad, nos da la oportunidad a nosotros de enseñarles, de enseñar todas las cosas que se nos ha mandado a través de la Escritura, principios y valores que nos dan a nosotros el fundamento por el cual nosotros vamos a hacer. Entonces, ahí dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden Hola, hermano. de nosotros, que no estamos solos en esta tarea, que tenemos el poder de Dios para llevar el mensaje de esperanza y de salvación a aquellos que no lo conocen. Por lo tanto, ¿verdad? Ahí se nos enseña, ahí en Efesios capítulo 1, versículo 4 y versículo 5 también, que es de los versículos que habíamos leído anteriormente, se nos dice, y todo esto proviene de Dios, no, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí vemos esa misión y ese propósito de Dios al seleccionarnos a cada uno de nosotros para llevar adelante cada uno del plan perfecto que Él tiene. Y una vez usted y yo comprendamos la misión de Dios personalmente para la iglesia, la verdadera pregunta de manera personal es, ¿qué significa esto para mí? ¿Cómo encajo yo en la misión de Dios? Y es aquí donde precisamente nosotros estamos dando respuesta a través de la palabra. Porque cada uno de nosotros ha sido creado para tener un rol en la misión de la iglesia. Cuando cumplimos ese rol, nuestras vidas se llenan de tres aspectos importantes. Y esos son los que hemos visto nosotros a través de estos versículos. Primero, el significado. Hay un significado, hay una identidad, hay un sentido de pertenencia, porque nos da propósito también y tenemos gozo al poder hacerlo. Ese es el rol que podemos llamar en nuestra tarea específica dentro del reino de Dios. Por lo tanto,
esto nos lleva a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo a relacionar mi tarea específica dentro del reino con la misión de Dios? Y en primer lugar, hemos sido creados para cumplir el propósito. Mire cómo dice Proverbios 16:4. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Todo lo que Dios hace, impresionante, tiene un propósito. Hasta que al haber creado al impío para un castigo determinado. Miren qué impresionante cuando Dios nos permite a nosotros ir conociendo cada una de estas cosas. O sea que todo lo que Dios hace tiene un propósito, ya sea este bueno, ¿verdad? O ya sea este no tan bueno. Y ahí es donde nosotros, ¿verdad? Cuando atravesamos por situaciones y circunstancias difíciles, no debemos de dejar de ver el propósito que Dios tiene en cada una de estas cosas. Porque dice Romanos 8:28, y sabemos, dice, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí es cuando nosotros nos volvemos, como dice el título allí, ¿verdad? Más que vencedores. ¿Por qué? Porque Dios sabe que cuando amamos a Dios, aun cuando atravesemos por cosas difíciles, sabemos que estas cosas nos van a ayudar para bien, porque hay un propósito específico a lo que hemos sido llamados, y eso es para hacernos crecer, esto es para depender más de Él, esto puede ser de permanecer más en Él, ¿verdad? Y estar adheridos y tomados de la mano del Dios Todopoderoso, que puede mover toda circunstancia, toda dificultad, ¿verdad? Para un propósito específico en la vida del cristiano. Bien, dice también allí, Dios planeó mi tarea, y dentro de ese plan de Dios podemos verlo ahí en Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice que porque somos hechura suya. O sea, Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, creados, dice, en Cristo Jesús para buenas obras. Ese cambio que Dios ha producido en la vida del creyente cuando decide creer en Él, aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, es para que nosotros, al mismo tiempo que hemos recibido, podamos actuar haciendo las buenas obras que han sido preparados por Dios. ¿Por qué? Porque nos movemos de acuerdo a ese plan perfecto de Dios y a ese amor que ha sido derramado en nosotros, los cuales, dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, Dios siempre nos va a dar a nosotros las herramientas precisas con el único propósito de poder glorificar su santo y su bendito nombre. Porque Dios planeó con anticipación mi tarea para estar en el reino mucho antes, como dice Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes, dice, que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta, dice, a las naciones. Entonces allí vemos que ese plan que Dios ya tenía antes de la fundación del mundo, era con el propósito antes de que naciera, antes de que yo pudiera existir, para formarme con ese propósito de ser un profeta, de alguien que dé a conocer el mensaje a aquellos que no conocen de Dios. Y de esta manera podemos nosotros cumplir la tarea específica en el reino de Dios. Y el Señor Jesucristo allá en San Juan,
17:4 nos lo enseña de esta manera. Cuando él llevaba adelante esa oración que él hizo allá delante del Padre, ya casi para dar su vida en la cruz del Calvario y morir, sacrificar al Cordero Pascual, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y aquí es donde vemos, ¿verdad? El cumplimiento de la tarea específica de nuestro Señor Jesucristo sobre el reino, del reino sobre esta tierra. ¿Y cuál era el propósito? ¿Verdad? Y aquí lo da a conocer en San Juan 15:8. San Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, según San Juan capítulo 14, San Juan 15, San Juan 16 y San Juan 17, nos enseña que debemos estar, en primer lugar, con la persona correcta, que es estar del lado de Dios, con el propósito, estar en el lugar correcto, en el reino de Dios, tener el poder correcto, que es hablar, que es tener al Espíritu Santo de Dios, y el propósito correcto, que es glorificar el nombre de Dios, llevar adelante, glorificar a través de llevar mucho fruto, y de esta forma nosotros nos identificamos que somos discípulos del Cristo de toda la gloria. Ahora, cumplir mi tarea específica en el reino es mi principal propósito en la vida. Este debe de ser el principal propósito de mi vida. ¿Qué tanto lo estoy llevando adelante? ¿Verdad? Y allí podemos evaluarnos si lo estamos haciendo, si no lo estamos haciendo. Y esta palabra nos motive a nosotros, como dice Proverbios 19:21, de la siguiente manera. Muchos pensamientos, dice, hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. O sea, nosotros podemos tener plan, propósito de vida, pero todas estas cosas deben de ser encaminadas no conforme a nuestro propósito, sino conforme al propósito de Dios, porque dice que el consejo de Jehová permanecerá. O sea, hay cosas que son pasajeras y hay cosas que son de carácter eterno, como lo es la palabra expuesta a aquellos, ¿verdad?, a los cuales hemos sido enviados para llevar el mensaje de esperanza. Esa palabra es la que va a permanecer por toda la eternidad, porque vamos a ver un fruto en el cual muchos van a cambiar el destino de su vida, porque recibieron esa palabra y estarán, ¿verdad?, por toda la eternidad al lado de Dios. Esto es bien importante. Y también dice, no es primera de Timoteo, sino es segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. O sea, mire qué interesante, ¿verdad? El apóstol Pablo dándonos a nosotros estos principios bien importantes. O sea, Dios nos llamó, nos salvó, ¿verdad? Y nos llamó con un llamamiento santo a participar de este llamamiento al cual nosotros somos embajadores sobre esta tierra de Cristo Jesús. Y dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y mire qué interesante este versículo, porque nos permite a nosotros poder meditar, ¿verdad? El tiempo que nosotros estamos sobre esta tierra es con un propósito de compartir el evangelio,
de llevar el mensaje del evangelio a tantas personas que hoy en día están sin fe, sin esperanza y sin Cristo. Por lo tanto, a nosotros nos permite esto. ¿Cuál fue llevarnos al otro punto importante? ¿Cuál fue la tarea específica de Jesús para con el reino de Dios? Y aquí nos comienza a decir, en primer lugar, debemos de reconocer, como dice Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Esto implica, ¿verdad? Cómo percibía el apóstol Pablo su vida, con tal de compartir el ministerio, con tal de llevar la palabra a aquellos que no la conocían y la tarea que él tenía. Pero toda esta carrera de cristianismo la realizó con gozo. Y eso es lo que nosotros debemos tener siempre en cuenta. ¿Cuál es la tarea específica de Jesús para con el reino de Dios? Dios ha dicho que la mejor vida es una vida rica, es una vida satisfactoria, pero que viene a través de ser parte de su familia y de su misión. No debemos olvidar esto, hermano, porque hemos visto anteriormente que cada vez que tengamos una relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no solo nos ha adoptado como su familia, sino que nos da una tarea específica para el cumplimiento por el cual nosotros estamos sobre esta tierra. Y es para cumplir conforme a lo que es de llevar el mensaje del evangelio, la cual está llena de significado, está llena de propósito, está llena de gozo para nuestra vida. Debemos de verlo desde esta perspectiva espiritual, ¿verdad? De negarnos a nosotros mismos para llevar un mensaje de evangelio, de glorificar el nombre de nuestro Dios, de dar cumplimiento a ese llamamiento santo que Dios nos ha permitido tener. Y a través de cada uno de estos versículos que a continuación vamos a leer, vamos a ver algo específico de nuestro Señor Jesucristo, que es lo cual debemos de guardar en nuestro corazón. Y dice de la siguiente manera, San Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y dice, ¿cuál fue el propósito o la tarea específica del Señor Jesús? Lo vemos en glorificar al Padre, porque terminó la carrera, la cual le había sido encomendada. Ahora vamos a ver Lucas capítulo 19, versículo 10, porque dice, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a vino, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál era la tarea específica del Señor Jesús? Salvar lo perdido, hermanos. Y a ese debemos de tener nosotros como prioridad dentro de nuestra vida, viendo a los demás con la necesidad de que puedan buscar al Cristo de toda la gloria. San Juan 18:37, este me gusta, cuando está el Señor Jesús con Pilato, y Pilato le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Cuál es el propósito específico del Señor Jesús para con el reino de Dios sobre esta tierra? Es dar testimonio de esa verdad. Y esa verdad se llama Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Impresionantes palabras de nuestro Cristo.
Y dice San Juan 10:10. Yo he venido, San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor da la opción, ¿verdad? Y aquí está poniendo esas dos diferencias en la cual, ¿verdad? El que no lo acepta al Señor Jesús, que pueda reconocer al Señor Jesús para que pueda obtener la vida, para que tenga una vida llena de abundancia. Y ese es el propósito específico del Señor Jesús para con el reino de Dios, que es dar vida a todo aquel, para que no se pierda, sino que pueda, ¿verdad?, entregar su vida a Él y poder tener esa vida que Él ofrece, de una vida eterna al lado de Él. Y dice San Juan 12:46, dice de la siguiente manera: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Y aquí está la oportunidad para todo ser humano de ver la tarea específica del Señor Jesús para con el reino de Dios. Es que todo aquel que lo conozca, que se acerque, que decide recibir a Cristo, no va a permanecer en tiniebla, porque Él vino con un propósito fundamental de que el todo ser humano pudiera conocer esa luz admirable que iba a transformar, que iba a permitir que todo ser humano al acercarse a Él pudiera caminar en esa luz que Él viene a dar, para sacarlo de las tinieblas, para que no permaneciera en las tinieblas. Y ese es el propósito por el cual el Señor trabajó para el reino de Dios. Ahora, Lucas 4:43, pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Cuál es el propósito? Anunciar el evangelio de Dios. Impresionante lo que el Señor Jesús hizo. Y nos da a nosotros ese comisionamiento, nos da a nosotros ese ejemplo de vida y que debemos seguir. Ahora, ¿de qué manera se relaciona la tarea de Jesús con mi tarea para el reino? Esa es la otra pregunta, ¿verdad?, que nosotros debemos de dar respuesta. ¿De qué manera se relaciona la tarea de Jesús con mi tarea para el reino? Bueno, y la Biblia nos enseña, San Juan 3:16 y 17, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que él, para que en él, sino para que, no, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La tarea de Jesús demuestra, y aquí nos da con toda claridad, que Dios quiere salvar al mundo, ¿verdad? De ir a la condenación eterna. Él lo quiere trasladar a una vida eterna, pero al lado de Él. Entonces, por lo tanto, el Señor, ¿verdad?, su propósito fundamental debe de ser rescatar las almas. Ese es el propósito fundamental de nosotros como cristianos sobre esta tierra. Y mire lo que dice Primera de Timoteo 2:3 y 4. Porque este es bueno, dice, y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Wow, impresionante, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo está hablando acerca de lo que nosotros debemos hacer, hablando acerca de orar por aquellos que no conocen de Dios. Y aquí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo oramos por aquellos que no conocen de Dios? Por nuestros compañeros de trabajo, para que puedan acercarse a Él. Porque dice, porque este es bueno. Ese es bueno y es agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Y Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ese debe de ser nuestro propósito para el reino de Dios sobre esta tierra. Ahora, ¿qué dice segunda de Pedro 3:9? El Señor dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí es donde viene, ¿verdad? El propósito de Dios es de que todos puedan arrepentirse, que todos puedan proceder a ese arrepentimiento y reconocer a Dios como la única fuente de dicha, de perdón, de paz, de reconciliación y para entrar a una vida eterna y participar con Él por toda la eternidad. Este es el propósito. Pero también vemos allí en Marcos capítulo 16, ¿verdad? Marcos capítulo 16, versículo 15, donde dice, y les dijo, aquí está hablando acerca a los discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es decir, que aquellos que no conocen de Dios, que no han recibido a Cristo, son creación de Él, pero son criaturas que necesitan de ese mensaje. Entonces, por lo tanto, Jesús espera que yo participe de la misión de Dios que ha dado a la iglesia, ¿verdad? Para que vaya y comparta el evangelio a todo el mundo. Entonces, y Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este es un versículo muy importante. Primero porque Dios se comprometió para llenar de poder a aquellos que no nos va a mandar solos a nosotros en este comisionamiento, sino a través del Espíritu Santo, para que todo lo que nosotros podamos hablar y nosotros podamos aprender de la Escritura, podamos compartir, ¿verdad? Con todo de nuevo esa palabra que ha sido enseñada. Pero debemos ser testigos y somos testigos de esa transformación que hemos recibido. Pero también debemos de compartir el evangelio ¿dónde? Comenzando en nuestro lugar. Si lo hacemos aquí, podemos hacerlo en todas partes donde nosotros podamos ir. Y ahí es donde vamos a comenzar en nuestra Jerusalén, que es nuestro territorio, en toda Judea, que sería como ir a los departamentos, en Samaria, ¿verdad? Como ir a Honduras, como ir a Guatemala, como ir al Perú, ¿verdad? Y hasta lo último de la tierra, aquellos lugares donde están aquellos grupos étnicos que nunca han tenido y que nunca han escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, de esta manera se relaciona la tarea de Jesús, ¿verdad? Para con el reino de Dios. Ahora bien, ¿verdad? Por lo tanto, compartir el evangelio es mi responsabilidad. Wow, aquí el Señor ya nos está dando, ¿verdad? Para que nosotros podamos reflexionar y podamos decir, Señor, ¿verdad? Aquí estamos, ayúdanos. Pero nosotros hemos recibido la instrucción de parte de Dios. ¿Y qué versículo? Primera de Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, dice el apóstol Pablo, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí, dice, si no anunciar el evangelio. Entonces,
¿verdad? El apóstol Pablo se sentía con ese compromiso de anunciar el evangelio y que no es para gloriarnos nosotros mismos. Todo esto va encaminado conforme a ese propósito que va relacionada a la tarea con nuestro Cristo bendito y con la tarea para engrandecer el reino de nuestro Padre. Entonces, mi compromiso, ¿verdad? Aquí hablamos ya de nuestro compromiso. Me comprometo el resto de mi vida. Este es algo en el cual usted y yo en esta mañana, ¿verdad? Tomamos un compromiso. Si no lo estamos haciendo, hermanos, ante este llamado de parte de nuestro Dios, necesitamos, ¿verdad? Comprometernos. Si lo estamos haciendo o lo hemos dejado de hacer, que Dios nos revitalice nuestro corazón, que encamine nuestros corazones para los propósitos del reino, para los propósitos que nosotros tenemos sobre esta tierra. Y por eso dice, me comprometo el resto de mi vida a ser un mensajero de las buenas nuevas de Dios para otras personas y a usar mi tiempo, talentos y dones para su reino, independientemente de lo que conlleva o lo que cuesta. Entonces, este compromiso, hermanos, ¿verdad? Es de todos los días. Mi deseo y mi anhelo es que este compromiso de compartir las buenas nuevas de Dios se vuelva un estilo de vida para mí. Y ese es mi anhelo para que también usted y yo podamos ser parte de este reino de Dios y esa tarea específica para lo cual Dios nos ha llamado. ¿Cómo expresa mi tarea específica en el reino de Dios? ¿Cómo se expresa? Bueno, de dos maneras. Esto se expresa con palabras y esto se expresa, ¿verdad? Con acciones. Cuando hablamos, ¿verdad? Aquí me llama la atención esto, ¿verdad? Lo que dice Colosenses 3:17, porque nos enseña a nosotros que todo lo que lo que hagamos, ya sea esto de palabras o con nuestras acciones o hechos, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios a Dios Padre por medio de él. Y esto es lo que nos conlleva a nosotros, que el estilo de vida que nosotros debemos de llevar debe de coincidir con nuestras palabras, que lo que hablamos, ¿verdad? Sea algo que verdaderamente esté en nuestro corazón y que nuestras acciones, ¿verdad? Son las que nos permitan también estar allí haciendo parte de ese compromiso, como por ejemplo, con las palabras, narrando, explicando, predicando, con razonamiento, proclamando, compartiendo, y a través de las acciones lo debemos hacer sirviendo. Ya vamos a llegar al punto en el cual usted va a recibir su don. Usted va a conocer perfectamente su don para ponerlo al servicio de Dios. Y usted va a decidir apoyar, ¿verdad? Podemos hacer oración por aquellos lugares donde no ha sido proclamado el mensaje, para que Dios levante hombres y mujeres y para que puedan ir a proclamar el mensaje. Entonces, esto nos permite a nosotros tener dos escenarios en los cuales está dentro de las paredes de la iglesia y el otro escenario es estar fuera de las paredes de la iglesia. Es decir, que dentro de las paredes de la iglesia, el trabajo que pasa dentro de la iglesia se llama el ministerio. Es como el ministerio de la enseñanza, el que estamos llevando adelante, compartiendo esos principios fundamentales. Ese es poner el servicio de Dios los dones y talentos y habilidades que Dios nos ha dado para poder capacitar a los hermanos. De esta manera es que usted y yo, dentro de ese escenario
de las cuatro paredes de la iglesia, somos instruidos, somos capacitados, somos preparados, y es su principal objetivo es la edificación de los creyentes. Y esta medida que cada uno de nosotros crecemos para convertirnos en creyentes o en discípulos que son maduros. Como bien dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto quiere decir que debemos convertirnos en cristianos maduros, que asimilemos, que amemos y que podamos involucrarnos en los propósitos y en ese plan perfecto de Dios sobre esta tierra. Ahora, fuera de las paredes de la iglesia, el trabajo que pasa fuera de la iglesia se llama misiones, es decir, ¿verdad? Compartir el evangelio, y su principal objetivo es abordar y ganar a las personas que aún no han conocido de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, ¿verdad? O sea, nosotros nos convertimos en esos testigos que Dios quiere que seamos. ¿Cuál es la otra parte? Ahí dice, ¿por qué necesito encontrar mi tarea específica en el reino? Bueno, y aquí nos da 10 pasos fundamentales para que nosotros podamos, ¿verdad? Encontrar mi tarea específica dentro del reino. Número 1, Efesios 2:10, ¿verdad? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, porque he sido creado para servir. Ese es el propósito. Ese es el propósito en el cual yo necesito encontrar mi tarea específica dentro del reino de Dios. Y estas son parte de las 10 razones que nosotros vamos a ver. Número 2, que dice segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó, dice, y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, es decir, que este propósito es que he sido salvo para servir. Ese es el propósito, servir a mi Cristo bendito, servir a su plan y a su propósito. Ahora, Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16. Ahora dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, sino que inmediatamente el apóstol Pablo, ¿verdad? Se dedicó a la predicación, al ministerio de la proclamación del mensaje. Se dio cuenta de manera inmediata de las cosas que Dios tenía o que tiene preparado para todo cristiano, que reconoce inmediatamente. Si se han fijado, ¿verdad? Cuando uno conoce de Dios, los primeros días es una alegría poder compartir a otros de lo que hemos experimentado, y deseamos que otros puedan llegar a conocer de esa verdad. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Tenemos un llamado para servir. ¿Qué dice Efesios 4:1? Efesios 4:1. Efesios, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Ese comportamiento, esa manera de vivir tiene que ser totalmente diferente, no conforme a lo que vive el mundo, sino conforme a la manera en la cual nosotros debemos de comportarnos como hijos del Rey. Número 4. Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En toda esa faceta de encontrar mi tarea específica del reino, Dios nos ha dotado
de un don específico a cada uno de nosotros, el cual quiere que lo llevemos adelante, que lo compartamos y que seamos buenos administradores de esa multiforme gracia de Dios, porque nos ha dotado de una manera especial para que podamos servir. Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y ahí ve, cada uno de nosotros, ¿verdad? Hemos recibido por lo menos un don para poder servir a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es porque Dios nos permite a nosotros ser parte de este gran plan y de este gran propósito de nuestro Cristo. Número 5, Mateo 28, 18, 19, en el cual se nos da, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y segunda de Corintios, ¿verdad? Capítulo 5, 18, 19, nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, que hemos sido llamados, ¿verdad?, a tener ese propósito sobre esta tierra, pero nos ha autorizado de esta manera para que nosotros podamos servir, capacitándonos y dotándonos de los elementos, de las herramientas que necesitamos para llevar adelante su plan perfecto. Número 6, Colosenses 4:17. Dice, decida Arquipo, mira que cumpla el ministerio que recibiste en el Señor. Y aquí uno de los detalles importantes es que Dios nos ha mandado a servir, hermanos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ¿verdad? En algunas ocasiones, como el apóstol Pablo, quiere reconfirmar que los que ya están dentro del camino, de este camino de nuestro Señor Jesucristo, debemos cumplir, ¿verdad?, el ministerio del cual hemos recibido. Y por eso dice, segunda de Timoteo 4:5, pero tú, dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, pero tú sé sobrio, dice, en todo. Y esto nos habla a nosotros de permanecer, ¿verdad?, siempre en esa comunión y en esa relación, no apartándonos ni a diestra ni a siniestra del propósito que Dios nos ha dado y nos ha dejado sobre esta tierra, para que porque vamos a pasar situaciones de aflicciones, vamos a pasar a veces situaciones en las cuales, ¿verdad?, nos vamos a querer desistir de proclamar el evangelio, pero debemos acordarnos que debemos pagar un precio para proclamar. Muchos se pueden burlar, tal vez lo que podemos pasar nosotros en El Salvador, en estos países centroamericanos, pero hay otros que pagan esas aflicciones a través de la persecución, donde no hay oportunidad de congregarse ni de compartir abiertamente la obra del mensaje de Dios. Pero dice el apóstol Pablo, tú siempre haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Y ahí es donde estamos, ¿verdad? Dios nos ha dejado al Espíritu Santo para confortarnos, para animarnos, ¿verdad? Y para seguir hacia adelante. Y por eso dice el número 7, Efesios 4, 11 y 12, donde el Señor nos equipa con algunos dones muy importantes dentro de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin
de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cada uno de estos dones, hermanos, ¿verdad? Los apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, ¿verdad? Cada uno de ustedes y nosotros pues debemos de conocer nuestro don para servir a Dios, porque somos equipados con un propósito y ese es que no se nos olvide que es servir. Entonces vamos a ir al número 8, al número 8, donde Primera de Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y Primera de Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Es decir, hermanos, que cada uno de nosotros somos importantes dentro del cuerpo de Cristo, del ministerio. Cada uno de nosotros tiene un don, ¿verdad? En el cual Dios le ha permitido obtener y Él, ¿verdad? Lo capacita a uno para servir en el ministerio con un propósito fundamental. Y no podemos decir a ninguno que no nos necesitamos. Siempre nos vamos a necesitar dentro del cuerpo de Cristo, los unos con los otros. Eso debemos tomar siempre en cuenta. Y mientras nosotros, Dios nos capacita, ¿verdad? Siempre nos vamos a equivocar, siempre vamos a tener dificultades, ¿verdad? En el inicio del desarrollo de los dones, pero Dios siempre a través de esas experiencias, nos permite a nosotros tener un buen desarrollo de cada uno de nosotros, en el funcionamiento de la tarea específica del reino. Vamos a ir al número 9. Dice Romanos 14:12. Romanos 14:12. Dice que de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Mire qué importante, ¿verdad? Esto sí nos permite a nosotros poder evaluar, ¿verdad? Que saber de que nuestro cumplimiento, nuestro llamado que hemos recibido, un día vamos a estar delante de Dios y Él nos ha de pedir cuentas, hermano. Entonces, hagamos el desarrollo de nuestras tareas del reino para engrandecer el reino con un propósito. Porque podemos decir, va, ¿qué significa que vamos a dar cuenta a Dios? Ya sea que todo lo que nosotros hagamos para Dios sea con excelencia, hermano. Debemos de buscar esa excelencia para Dios. Y el número 10, hermano, que es el último, no debemos olvidar, como dice Hebreos 6:10, Hebreos 6:10, que dice, porque Dios dice, no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Wow. Entonces, usted y yo debemos de saber que de la misma manera en que vamos a rendir cuentas, ¿verdad? Y que cada una de estos propósitos de la tarea específica vamos a ser recompensados por lo que nosotros hagamos. Porque Dios no es injusto, dice, para olvidar. Tarde o temprano, cuando estemos delante de Él, vamos a recibir nuestro galardón por la tarea que nosotros hemos desarrollado. Incansablemente debe de ser la labor que desarrollemos para engrandecer el reino de Dios, sirviendo de esta manera a los santos y sirviéndoles aún más de nuestra propia capacidad, hermano. Es un incentivo, es una retribución o un premio que vamos a tener bien remunerado por parte de Dios. ¿Por qué? Porque por la lealtad, por el amor,
por el servicio en el cual lo hemos encomendado todo a la tarea de Dios, hermano. Con esto estaríamos terminando allí, hermanos, ¿verdad? Esta primera clase. No sé si hay alguna pregunta. No, hermano, por el momento todo claro, gracias. Bueno, excelente.